Shalom a todos. Aquí tengo unos datos históricos generales sobre el judaísmo para compartirlo con ustedes. Bien, aquí voy. Ok, dice aquí, introducción histórica. Breve trasfondo, pero no completo, de lo que hoy conocemos como judaísmo, que es el sistema de prácticas y desarrollo estructural de fe más parecido al Jesús histórico. ¿Por qué utilizo la palabra Jesús histórico? Porque la mayoría de nuestros suscriptores tienen una figura más clara del personaje de Jesús. Bien, no me estoy refiriendo al Jesús teológico, al Jesús católico de la teología, sino al Jesús histórico. O sea, sobre la investigación académica de este asunto. Bien, para continuar, quiero citarles lo que aparece en la Megilá Esther, o sea, en el libro de Esther dice, Ish Yehudi, mírenlo aquí, hombre judío. Dice aquí, un hombre Yehudí había en la fortaleza de Shushan, de nombre Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, un hombre de la tribu de Binyamin. Fíjense que en este texto consta de que los hombres de Binyamin, o sea, parte de las tribus que pertenecieron al reino del norte, eh, con el paso del tiempo perdieron su estatus de tribu, por así decirlo, y como estaban en el lado sur de Judá, pues ya todos, el texto bíblico prefiere llamarle judío, a pesar de no ser de esta tribu. Un dato interesante. O sea, aquí vemos cómo el escritor sagrado de la Megilá Esther o del libro de Esther cambia de alguna forma el aspecto tribal y lo convierte en una personalidad de la tribu de Yehuda. Un dato interesante. Eso se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 5. Bien, para continuar, fíjense que en el libro de Macabeos, capítulo 14, versículo 38, este dato aparece en la Biblia católica. Es donde aparece por primera vez la palabra judaísmo. Donde aparece por primera vez la palabra judaísmo, por lo menos en el contexto de la Biblia católica, que tiene como base la traducción, en hebreo se llama Targum Akshirin o la Septuaginta, dice, en el anterior periodo de confusión había sido acusado de judaísmo y se había entregado totalmente y con mucho entusiasmo a la defensa del judaísmo. Fíjense, aquí tenemos que la palabra aparece en dos ocasiones. Aquí está hablando uno de los macabeos. Bien, no voy a profundizar en eso. También el escritor judío, que para la época del Imperio Romano fue acusado de traidor a la patria, en este caso, Yosef Matitiahu Hakohen, mayormente ustedes lo conocen o se conoce en el mundo popular como Josefo. Flavius Josephus, ¿verdad? Apodado de esta manera por el Imperio Romano o Vespasiano, dice él en su capítulo 11, parte 16, dice, y fíjense la cita aquí donde se la pongo, su sistema de creencias y doctrinas, ritos y costumbres, tal como se presentan en su literatura sagrada y se desarrollan bajo la influencia de las diversas civilizaciones con las que han entrado en contacto, ampliándose en una religión mundial que afecta a muchas naciones y credos. Esto, eh, bueno, aquí ustedes tienen una opinión de cómo se expresó un judío del siglo I, conocido como Yosef Matitiahu Hakohen o Flavius Josephus. Fíjense que la palabra religión en este sentido queda un poco pequeña para esta humilde, si así se puede decir, definición. También sigue contándonos el libro de Macabeos, dice, y las manifestaciones celestiales a los bravos combatientes en favor del judaísmo. Aquí vuelve y aparece la palabra. De suerte que aún siendo pocos, saquearon toda la región
y ahuyentaron a las hordas bárbaras. Aquí vemos cómo la Biblia católica se hace un eco muy interesante y muy posible de cómo estos libros apócrifos, que muchos de ellos son base para muchas creencias del Nuevo Testamento, por ejemplo, el caso de la resurrección de los muertos, que aparece por primera vez también en esta literatura apócrifa. Yehuda Maccabi, por ejemplo, también dice, y sus compañeros entraban sigilosamente en las aldeas, llamaban a sus parientes y acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, llegaron a reunir unos 6.000 hombres. Aquí nuevamente aparece la palabra judaísmo. En el Nuevo Testamento no se queda atrás en este aspecto. También tiene un testimonio muy interesante. Y, por ejemplo, aquí yo pongo el texto griego, no lo voy a leer porque no carezco de poder leer esto, pero dice aquí, el texto en español dice, antes que nada, fíjense, aquí aparece la palabra eclesía o asamblea, y creo que, si no me equivoco, esto se lee Yeudaioi, aquí en griego, mírenlo aquí, judaísmo, pero el texto bíblico, una de las cartas atribuidas a Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ven, señores, no había cristianismo en esta época, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Fíjense, eclesía, asamblea, no piensen por favor que esta forma de decir iglesia se refiere a lo que nosotros conocemos hoy como iglesia. No, no piensen en eso, por favor. Pablo básicamente está hablando aquí de un grupo, de una comunidad, ¿ok? Y no está hablando de una iglesia como la conocemos hoy. En Gálatas también 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones paternas. Fíjense, aquí está hablando de las tradiciones de los antiguos. Esto más tarde va a aparecer escrito en el Talmud, la tradiciones de los ancianos. Y nuevamente, bueno, esta es otra versión, dice, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Aquí no voy a discutir si esto es histórico o no, o si en realidad Pablo lo dijo, nada, nada que ver. Simplemente estoy haciendo esta pequeña acotación para que ustedes vean cómo ya el texto bíblico en el Targum Maxirín o la Septuaginta y el Nuevo Testamento hacen eco, hacen énfasis, no quizás como la pura definición del judaísmo como la conocemos hoy día, pero judaísmo fariseo, como ya se vino desarrollando en el siglo V antes de la era común, en la época de Esdras Hasofer, ustedes lo conocen como Esdras, ya vemos cómo se empieza a tejer el hilo del judaísmo rabínico que va a empezar a nacer o a dar sus primeros pasos en el año 80, en el Sínodo de Yafne, con Rabban Yohanan Ben Zakkai. Luego, Rabbi Yehuda va a poner por escrito la Mishnah y todo ese amplio espectro de judaísmo rabínico va a empezar a gestionarse y a tener un nuevo despertar, como desaparecen los saduceos después de la destrucción del templo, y de esta forma el judaísmo rabínico va a echar grandes raíces y se va a constituir como el gran intérprete del texto bíblico. Shalom a todos y espero que disfruten este breve video con estos comentarios y estos datos muy necesarios en esta época. Shalom, shalom. Bye bye.